Estamos en la frontera de Brasil con Venezuela, territorio comanche. Hemos decidido no venir en moto porque no nos queríamos arriesgar. Las noticias que nos estaban llegando no eran del todo seguras y con suerte entrevistar a alguien que nos cuente un poco desde dentro cómo está la situación. Todo es arriesgado, ¿eh? Es menos arriesgado que ir los dos solos con una BMW por Venezuela, pero también arriesgado. No se va a dar cuenta de que estamos cargados de tecnología. Puta. Yo creo que no nos deberían robar, yendo así por la calle. La. Como esto es muy peligroso, hemos ideado un gran plan. Hemos decidido esconder todo el material audiovisual en una bolsa que pasa completamente desapercibida. Vaya a ver, me voy para Venezuela. Una cosa es leer en el periódico lo que ocurre en un país lejano y otra muy diferente es ver con tus propios ojos a cientos de familias haciendo fila para abandonar su país, no por turismo ni tampoco por placer, sino por necesidad, ingresando en los países vecinos la mayoría de las veces en calidad de refugiados. Entramos a Venezuela, un país del que la mayoría trata de salir huyendo del hambre, la falta de medicamentos y una superinflación que cada día socava la economía de una nación que no mucho tiempo atrás era potencia en la región por sus abundantes recursos naturales, pues las mayores reservas petroleras del mundo están aquí. Y sin embargo, lo primero que vimos en Santa Elena de Huyarén fue miles de coches esperando en una cola de 2 días para echar apenas 20 litros de gasolina cada uno. Pero más allá de eso, lo que nos encontramos en la Gran Sabana fue... Nos encontramos con una hermosa tierra ancestral coronada por el monte Roraima y llena de cataratas, ríos, flora y animales por doquier, pero poco rastro de las expectativas generadas por los telediarios, tal vez porque esta zona del país está administrada por el pueblo indígena Pemón que, gracias a sus costumbres y al turismo brasileño remanente, puede vivir un poco al margen de la realidad del resto del país. La lucha nuestra por el pueblo indígena es el reconocimiento de la titularidad de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas. Mucha gente viene ahora del centro para Brasil para abastecerse de alimentos. Es muy lamentable. Y nosotros no nos afecta tanto porque tenemos una forma de vida muy diferente del pueblo occidental. En la ciudad no hay alimento, hay escasez de alimentos. Y la gente se está emigrando por eso, buscando otra forma de vida, ¿no? Para vivir, sobrevivir. Esa es la situación en Venezuela. Continuamos explorando la Gran Sabana de un lado a otro intentando filmar testimonios sobre la crisis, pero al ver las cámaras se negaban por temor a sufrir represalias. Aún así, lo intentamos una y otra vez buscando a alguien que pusiera las cartas sobre la mesa sin morderse el labio. ¿Por qué no hay gasolina? No hay gasolina porque no están llegando frecuentemente como debería de ser los cisternas semanalmente. ¿Gracias a quién es esto? Porque no cumple. ¿Por causa de quién? ¿De PDVSA? No debe ser. No sé por causa de quién. De Maduro, que no tenemos combustible. Tanto combustible que hay en Venezuela. Y nos dan 35 litros casi semanal. Nuestro plan de ir a Venezuela y grabar in situ lo que los medios cuentan no salió como esperábamos y así, un poco con el rabo entre las piernas, nos volvimos a casa. Pero si no nos rendimos en la selva, ¿cómo lo íbamos a hacer aquí? Priscila, ¿qué acontece con los venezolanos aquí en Boavista?
Unos sienten esperanza y otros tristeza. Unos dicen que esto no avanza y que nada progresa. ¿De qué lado está la balanza? ¿Quién tiene certeza o la fuerza de cargar con esta cruz que tanto pesa? La madre abraza a su hijo y muy fuerte lo besa, porque no sabe si él hoy a su casa regresa. Ven la noticia y en día ya no es sorpresa ver a otro joven abatido con un tiro en la cabeza. Boa Vista era uma cidade muito calma, muito tranquila. Com a entrada dos venezuelanos aqui na cidade, a criminalidade aumentou. Alguns conseguem emprego, que são regularizados, outros nem tanto porque são muito males. Isso deixa com que o povo brasileiro fique com medo de contratar para trabalhar, compreende? Não vou contratar porque pode roubar, e aí eles acabam sofrendo. Insultarnos, odiarnos, no tiene ciencia. Empujarnos y pelearnos, no tiene ciencia. Me dijeron mi familia en Brasil que es mucho bueno, mejor, que hay trabajo, hay todo. Y resulta que cuando me vengo para acá no hay nada. Brasileño viéndole mal a uno y porque no me siento bien, porque mi familia está allá y yo aquí sin trabajar, sin trabajo, limpiando zapatos como um louco. Mas infelizmente alguns venezuelanos que vêm pra cá também não vêm com o intuito de trabalhar ou às vezes por dificuldade, né, de arrumar trabalho, acabam envolvidos com crime aqui, né? Fortalezcamos la convivencia, aceptemos y respetemos nuestras diferencias. Si tuviera trabajo yo trabajara humildemente y no hiciera lo malo. ¿Entiendes? Y mucha gente me ha dicho, bueno, que nosotros vamos a salir a robar y vamos. Robar es fácil. ¿Un robo? No, porque no soy loco, no lo voy a robar. ¿Por qué? Porque no lo hago por mí, lo hago por mis hijos. Yo tengo 7 años sin comprar ropa, 7 años. Mi hija cumplió año el 18 de diciembre, tiene 10 años. ¿Cuántas veces le compré un bolo en Venezuela, una torta? ¿Cuántas veces le celebré? Ni una. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Dado que los testimonios callejeros no saciaron nuestra investigación sobre el asunto, decidimos visitar un campo de refugiados en un día en el que ser feliz era para muchos un desafío. El día de Nochebuena. Escucha esto. Con cuerdas de Venezuela. Con cuerdas de Venezuela. ¿Están cocinando? Callaca. ¿En qué consiste? Esto tiene de todo. Callaca. Y aún así, a pesar de todo, a algunos se les veía felices. Siempre he dicho que la felicidad es una decisión personal y que siempre debes dar un paso, siempre debes avanzar. Yo pienso que salir de mi país fue ese paso. La única opción que tuvimos fue salir de nuestro país, ¿me entiendes? Para seguir adelante. Fue un paso más hacia donde quiero llegar, que aún ni siquiera sé dónde es, pero mi meta es disfrutar el proceso. Que hay que arriesgarse, ¿no? Para uno obtener las cosas, para uno conseguir lo que uno quiere. Creo que eso es de lo que se trata la vida, pues de plantearse objetivos y no saben la satisfacción que se siente cuando obtienes algo de tu esfuerzo. Yo creo que es el sentimiento más hermoso que puede sentir una persona, sentir que su trabajo vale, sentir que su trabajo es admirado, sentir y poder vivir de su trabajo. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? Soy venezolana, soy migrante, soy mamá de un chamo, tengo que ayudar. No puedo quedarme en casa parada, tengo que hacer algo. Tengo que ayudar a mis panas, a mi gente que está pasando mal. Aquí hemos recibido niños en avanzado estado de desnutrición, gente con cáncer en estado
súper avanzado que no tienen medicamentos de ningún tipo. ¡De Venezuela! Solo en Boavista hay casi una veintena de campos como este que tratan de ayudar a los refugiados a conseguir trabajo en otras partes de Brasil para que puedan insertarse en la sociedad brasileña y comenzar así una nueva vida. Porque ellos son inmigrantes, porque ellos son refugiados, porque ellos no tienen dinero, porque ellos viven en una carpa, porque ellos están en el centro de acolimiento, porque ellos también me aguantan, porque ellos pasan por lo mismo que ustedes. Yo siento que son unos guerreros. Se lo voy a decir, muchísimas gracias porque esta Navidad es de ustedes. Y yo se los agradezco, porque ustedes están aquí y se levantaron del dolor y echaron pichón. Yo soy orgulloso de toditos ustedes. Más de 5 millones de venezolanos han emigrado desde 2013. Hay tanto quien condena al gobierno como quien lo excusa por las sanciones norteamericanas. Pero lo que está claro es que lo que estamos viviendo es uno de los grandes éxodos de nuestro tiempo y que quedarse con los brazos cruzados no es sino otra muestra más de conciencia sedentaria. Para todos nosotros los que estamos aquí en esta vaina, es demasiado bonito. Nosotros no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero esta es nuestra casa. Esto es un pedacito de Venezuela. Tenemos esta casita, vamos a valorarla y a darle un poquito de cariño, porque chamo, de las desgracias nos podemos levantar, pero de la decisión de estar sentados nunca nos vamos a levantar. Esto es una decisión. Lo que tú quieras vivir es una decisión. El Titanic está allá, en Venezuela, hundiéndose. Nosotros vamos a dar las gracias porque estamos en el barquito yendo hacia la orilla. Y porque si ese barco tiene una oportunidad, es esta oportunidad que está aquí. Te aseguro que el que quiere puede. Resulta muy difícil describir la sensación de compartir la Nochebuena con 500 guerreros y guerreras cuyos ojos encerraban el sueño de salir adelante a pesar de haber pasado de tener una vida cómoda a vivir con toda su familia en una tienda de campaña subvencionada. La humanidad ha sido emigrante desde sus comienzos y de la misma forma que ellos no se imaginaban que tendrían que dejar todo y emigrar, es imposible saber cuándo nos podría tocar a nosotros, pues la historia está llena de ejemplos en los que el poder político mal empleado puede acarrear terribles consecuencias a quienes menos culpa tienen. Y sí, tal vez la criminalidad haya aumentado allá por donde emigran, pero lo que puedo decir en mi experiencia es que las personas con las que me crucé parecían representar a un pueblo generoso, empático y amable, al cual deseo con todo mi corazón que le lleguen mejores días. Ahora me pregunto yo, ¿quién viene por nosotros? No aquí, allá en Venezuela. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién va a ser esa mano? ¿Quién va a ser ese corazón? O como dijo Chávez, ¿quién va a tener las huevas puestas? ¿Quién va a tener esas huevas puestas para ir allá y luchar por nosotros? Tesoro.